Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este workshop de NX para diseño de moldes. Bien, entonces, para quienes no me conocen, no hemos tenido la oportunidad de trabajar. Mi nombre es Julián Solano. Soy el coordinador de operaciones y preventa en Mexican Tools. Y pues aquí está mi información de contacto en caso de que tengan alguna solicitud o preguntas sobre este workshop que vamos a desarrollar el día de hoy y mañana, asociado a lo que es el diseño de moldes como tal en NX. Bien, también allí pueden escanear mi código QR para obtener como tal más información de contacto mío. Bien. Ok, tengo el privilegio de formar parte del equipo de Mexican Tools and Bits. Nos dedicamos como tal a distribuir e implementar software de Siemens de la división Digital Industry Software y hemos estado impulsando el cambio como tal a una industria digital, digamos que marcando como tal la pauta en la industria a nivel de transformación digital con Siemens Digital Industry Software. Bien, gracias por formar como tal parte de este workshop y como tal los puntos principales digamos que los puntos más relevantes a través de que se van a dar a través de este workshop, pues es como tal el aprendizaje y desarrollo, ¿cierto? Proporcionar a ustedes los participantes conocimientos y de pronto habilidades en este punto para diseño de moldes y fomentar como tal ese aprendizaje práctico, pues a través de un ejercicio que vamos a desarrollar, pues a través de estas horas de sesión como tal dentro del workshop. Bien. También digamos que vamos a estar trabajando en lo que es la colaboración sobre los ejercicios que vamos a desarrollar y pues para eso digamos que hemos hecho una previa implementación del software y pues ahorita les vamos a dar un acceso a una de nuestras plataformas colaborativas, digamos que para simular el flujo de trabajo que se llevaría dentro del entorno como tal ya de la organización, pues en el día a día que se trabajaría con NX y pues con herramientas asociadas a la colaboración. Bien, la idea también es pues tener resolución como tal de problemas, abordar algunos problemas específicos que se pueden dar en el diseño de moldes a través de la validación tanto de la pieza como del molde, como pues digamos que todo el flujo de trabajo que se vaya dando como tal. Bien. Entonces, la agenda, digamos que estas dos sesiones, digamos que va a estar dividida en lo que es el Team Center Share, digamos que en los próximos, digamos, 120 minutos más o menos de la sesión de hoy y de mañana, pues vamos a tratar los temas de Team Center Share, que es una plataforma colaborativa para comunicar, digamos que la información CAD desarrollada dentro de NX y empezar, digamos que ya a trabajar con esto y pues empezar a preparar la pieza, hacerles una serie de validaciones a la pieza, diseñar como tal el molde y validar el molde para después su respectiva como tal fabricación. Bien, entonces dentro de esta pequeña introducción, pues Siemens, digamos que tiene en cuenta que las organizaciones pues deben, digamos que, ofrecer productos que sean inteligentes, que estén conectados, que sean seguros y esto al mismo tiempo que ofrecen una experiencia de usuario personalizada. Bien, esto deben hacerlo pues de una forma sostenible, eficiente, rentable y al tiempo, pues al mismo tiempo que se están entregando sus productos como tal de la más alta calidad. Bien. Entonces, esa explosión de la complejidad como tal, Siemens lo ve como una ventaja competitiva, ya que en vez de gestionar la complejidad, pues las empresas
requieren convertir esa complejidad pues, en una ventaja competitiva. Y esto se puede hacer a través de Siemens, bajo pues, estos tres pilares principales, donde se tenga un gemelo digital integral en el sentido pues, de que cubra todo el ciclo de vida como tal del producto y también de la producción, que es parte de lo que se hará como tal dentro de este workshop con las aplicaciones como tal de Siemens. Bien, también digamos que se necesita que estas soluciones digitales pues proporcionen personalizaciones o que sean adaptables como tal al negocio. Bien, y pues que sean plataformas modernas que permiten modificar y pues integrar y repotenciar pues digamos que otras soluciones que estén como tal requiriéndose pues a través de necesidades para escalar digamos que como tal las mismas soluciones. Entonces diseño mecánico, diseño eléctrico, electrónico, desarrollo de software a niveles de personalización, fabricación por ejemplo para temas de manufactura, digamos, asociado a control numérico y pues automatización. Y finalmente, pues un ecosistema que sea abierto y flexible, que permita pues a las empresas trabajar, digamos que a su propio ritmo y pues tener una transición o una transformación digital rápida que conduzca pues a un rendimiento como tal operativo pues completamente optimizado. Bien. Entonces, la idea es que estas soluciones pues se extiendan, ¿sí? Por todo el ecosistema como tal industrial o todos los procesos que ustedes desarrollen a nivel de ingeniería y que además de esto pues ustedes puedan colaborar con todas las partes interesadas, no solamente en ingeniería, sino que con otros áreas o departamentos que estén dentro de la organización y con sus clientes o proveedores. Bien, eso es algo importante que Siemens ha implementado pues, dentro de sus soluciones. Bien, entonces NX como tal hace parte de un portafolio que se llama Accelerator. Accelerator pues permite acelerar como tal la transformación de las empresas. Bien, y esto a través de lo que es el gemelo digital integral. Bien, entonces el gemelo digital integral de Siemens, pues básicamente cubre todos los ciclos de vida del producto y de la producción. Bien, entonces allí digamos que esto se encuentra en un circuito cerrado, pues para garantizar que los datos de rendimiento, pues se devuelvan a los modelos que se refinan continuamente. Entonces, por ejemplo, el flujo de trabajo que vamos a llevar dentro de este workshop cubre el diseño, toda la parte de fabricación y cuando haya, digamos que ya una utilización como tal de los recursos de manufactura, pues se puede hacer una retroalimentación al diseño y pues para futuras versiones, modificaciones, pues para tener mejora continua del producto y de la producción. ¿Bien? Entonces, allí dentro de esto, pues el gemelo digital que ofrece como tal NX cubre, digamos que gran parte del ciclo de vida del producto y pues cubre bastantes facetas como tal del diseño mecánico, ¿bien? Desde el diseño industrial, por ejemplo, de producto, digamos, el diseño conceptual, el diseño detallado, toda la documentación asociada, digamos que para temas de manufactura y toda la reutilización de conocimiento que se necesite, pues para diseñar ya sea un producto o un herramienta. Bien, entonces NX tiene funcionalidades muy específicas a nivel de industria y en este workshop pues vamos a hablar de una pequeña parte que es el tema de procesos. Y en procesos encontramos lo que son el desarrollo, diseño y desarrollo como tal de herramientales, ¿sí? Dentro de esos herramientales, pues están los moldes como tal de inyección de plástico, ¿bien? Entonces, este workshop va a estar orientado a esta parte y aquí, pues digamos, ustedes van a poder ver un poco sobre el flujo de trabajo que vamos a llegar. Entonces, inicialmente, digamos que están los toolmakers que pues se encargan de recibir como tal un producto enviado, digamos que por su cliente.
Y este producto, pues la idea es utilizarlo para desarrollar como tal el herramental. Entonces vamos a empezar con lo que es un tema de preparación de la pieza. En la preparación de la pieza, pues es importante resaltar de que muchas veces se deben hacer cambios para que la pieza pues sea completamente manufacturable o algunas correcciones de diseño que pueden darse por temas de migración de datos, ¿sí? Entonces, digamos que mm, el cliente puede manejar un software que sea diferente a NX, entonces hay una migración de datos que se debe tener en cuenta y si hay que reparar algo, pues se puede hacer allí dentro de la preparación como tal de la pieza o arreglar algo. En la validación de la pieza, pues básicamente es ver que esta geometría realmente funcione o se adapte como tal al principio de funcionamiento del diseño como tal de un molde y que cumpla ciertos estándares de fabricación, ¿no? Entonces, digamos que las organizaciones van desarrollando sus propios estándares de manufactura y pues a través de la experiencia estos se pueden poner allí como un estudio a correr y pues garantizar de que la pieza esté validada completamente para su respectiva fabricación. Bien, luego de esto, de la validación de la pieza, pues la idea ya es arrancar con el diseño del molde, empezando digamos que con digamos que las actividades de diseñar el núcleo y la cavidad. A partir de ello, pues ir creando todos los sistemas asociados como tal a un molde, utilizando librerías, utilizando herramientas de diseño y después de esto utilizar también herramientas de validación ya del molde. Bien, entonces en estas herramientas de validación ya del molde, pues tendremos algunas validaciones de movimiento, algunas validaciones, por ejemplo, de inyección en los canales y pues el producto en el núcleo y la cavidad y pues validar que efectivamente la pieza pues se pueda desmoldear bien, quede bien con la cantidad de material necesaria en todas sus partes y pues cumpla con los estándares de calidad que se requieren para esta pieza. Y finalmente, una vez esto ya validado, pues podemos pasar a la fabricación que se utilizará la parte CAM, ¿cierto? Pues para el mecanizado de piezas, para el tema de sustracción como tal de material por arranque de viruta y pues allí hacer una programación del núcleo y la cavidad, pues para este molde que vamos a desarrollar. Bien. También digamos que todo este proceso, digamos que está asociado a lo que es la administración de data, ¿sí? Entonces, cada vez que vamos pasando por una de estas fases, pues se debe tener en cuenta que la información se debe administrar, ¿sí? Un molde, pues, puede contener cientos de piezas, las cuales, pues, requieren de una administración en sí, ¿bien? Entonces, para esto se utiliza un PLM que se llama Team Center, y Team Center se encarga de administrar esa información y guardarla en una base de datos donde se pueda compartir y colaborar como tal con esa información, ¿bien? Que se integra muy bien a NX. Entonces, en este caso, la idea es que les muestre un poco cómo funciona Team Center, porque pues, es una herramienta de implementación que requiere unos prerequisitos que digamos que en este momento quizás ustedes no los tengan, entonces, a modo de demostración, pues yo les voy a mostrar un poquito sobre Team Center y cómo funciona. Bien. Sin embargo, pues digamos que para este ejercicio hemos, hemos creado una cuenta para ustedes para que puedan ingresar, ¿sí? Y utilizar una de nuestras plataformas como tal colaborativas. Bien. Entonces, esto es la pequeña introducción de este workshop, de quiénes somos nosotros, qué es lo que vamos a hacer como tal en este workshop. Ese es el flujo de trabajo que vamos a llevar. Y en este momento les voy a compartir en el chat, ¿sí? Un correo electrónico para que por favor lo tengan allí.
Workshop 0. Y Workshop 02. Bien. La contraseña es México 2024. Bien. Y el lugar donde vamos a acceder se llama Team Center Share. Entonces, les voy a compartir aquí este link. Ahí mismo en el chat. Por favor, ingresen a ese link. Van a ingresar con cualquiera de las dos, Workshop 1 o Workshop 2. Perdón, hubo un error acá. Es .com.mx. Bien, el correo para que puedan ingresar. Bien. Mientras ustedes van ingresando allí en paralelo, bien, yo les voy a ir mostrando un poco sobre esta solución que brinda Siemens de plataforma colaborativa. Bien. Entonces, el Team Center Share, pues, es una plataforma que está diseñada principalmente para colaborar en áreas de partes interesadas, por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto, que no son específicamente de ingeniería, ¿sí? Entonces, internamente dentro de la organización, pues es una solución que les permite compartir información CAD, ¿cierto? Que muchos de las compañías, pues, requiere, digamos que en un flujo de trabajo para compartir con otras áreas. Entonces, por ejemplo, con compras, con la parte de marketing, hasta con la mismo piso de planta para temas de fabricación, con pues el área de ventas, ¿sí? Digamos que para mostrar sus productos. Entonces, el Team Center Share, pues, básicamente es un repositorio de información que me permite colaborar de manera eficiente. Bien, a estas cuentas de Workshop 01 y Workshop 02, pues digamos que he compartido el proyecto que vamos a desarrollar hoy. Bien, este es el archivo que vamos a trabajar, es un archivo STEP. El STEP, pues, es como tal, un documento, digamos que para colaboración, es un archivo neutro. Y la idea es importar esa información dentro de NX y empezar a trabajar. Bien, mientras llega allí el código, les voy mostrando algo acá pequeño. Esto es un archivo STEP, ¿sí? Esta plataforma colaborativa permite, digamos que subir la información del archivo nativo, ya sea de NX o de Solid Edge, sin ningún conversor para poderla visualizar. Pero también se pueden visualizar los archivos de otros formatos, por ejemplo, como este STEP. ¿Bien? Entonces, para nuestro proyecto, la idea es hacerle el molde para este quadcopter, ¿bien? Que pues tiene, pues digamos que una geometría que va a funcionar para trabajar diferentes sistemas, ¿sí? Entonces, en este cuadricóptero, digamos que vamos a poder encontrar, eh, digamos, el desarrollo en núcleo, cavidad, hacer allí unos patines o sliders y hacer todos los sistemas asociados como tal a un molde como tal tradicional. Bien. Cuando yo les compartí esta información, pues la idea es que ustedes la puedan descargar. Bien, el Team Center Share, pues digamos que tiene las bondades de que yo puedo dar cuál es el permiso necesario dependiendo pues el perfil que utilice, por ejemplo, el usuario, ¿sí? Por ejemplo, si es no sé, un cliente o proveedor donde yo quiero que él no descargue mi información, sino que solo sea modo de consulta, pues yo le puedo suministrar, digamos que ese nivel, ¿sí? De acceso. Entonces, en este caso, revisión y descarga, pues para ustedes que necesitan descargar como tal el archivo para que podamos hacer como tal el ejercicio, pues es por eso que allí lo tiene. Bien, aquí me llegó 768022.
Otra vez, por favor, Julio. 768022. 22, ¿ah? Ujú. Ok, 768022, creo que sí, ya me está dando acceso. Ya pude entrar. Ok. Entraste a una plataforma así de Team Center Share, ¿sí? Y dice Team Center Share y tenemos un cuadro de mando y unos puntos ahí dice vencido, vencimiento con fecha de hoy. Exacto. Entonces estás acá en el inicio, ¿sí? Digamos, Sí, allí tienes unas opciones de mis asignaciones. Por favor, ve a la parte izquierda donde dice proyectos, como un maletín y ok, una hoja detrás. Bien. sí, ya estoy ahí. Y allí te va a aparecer una carpeta que se llama MW Quadcopter. Ok, Bien. Allí está la pieza que vamos a trabajar. Entonces, imaginen que ustedes comparten esta información de esta manera a un cliente, ¿sí? O sí, internamente dentro de la compañía. Bien. Entonces, la información que ustedes comparten allí, una vez se cree un proyecto, una vez se comparta un proyecto o una vez se asigne una tarea, pues va a llegar una notificación a su correo electrónico de que hay algo que hacer en Team Center Share. Bien. Entonces, va a quedar como tal la trazabilidad en sí del proceso que se tiene allí. Bien. Entonces, por sí. favor, sí, señor. Selecciona el archivo y le das aquí descargar. Bien. Mientras descargas, si quieres, lo puedes ir abriendo acá desde esta parte que es como un ojo y un lapicito. Y ahí tú puedes visualizar el archivo en que vamos a trabajar. Bien. Allí tenemos unas opciones de manipulación para temas de visualización. Se tienen herramientas, por ejemplo, de marcado, ¿sí? Para asignar tareas, por ejemplo, a alguien. De revisión, por ejemplo, si se va a medir o se va a chequear, digamos, que la pieza esté bien diseñada o cumpla con los parámetros dimensionales necesarios para el tema de la fabricación, o herramientas como tal ya de visualización. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer un plano de corte para chequear internamente aquí esta sección dentro de la pieza, ¿sí? Y hacer algún tipo de validación, pues en el caso de las piezas que son un poco más complejas, ¿no? Entonces, es una herramienta colaborativa que les va a ayudar como tal a generar flujos de trabajo para que puedan trabajar, pues no necesariamente con una licencia CAT. ¿Bien? Estos usuarios, como el que les acabo de compartir, por cada licencia que ustedes tengan de Solid Edge o NX, pues ustedes tienen 5 usuarios que pueden agregar a su Team Center Share, ¿sí? Para compartir y gestionar la información. ¿Bien? Y pues hay unos parámetros allí de almacenamiento también bastante interesantes para que ustedes puedan almacenar la información que tengan allí de cara. Bien, ok. Entonces, esta plataforma colaborativa les va a permitir el acceso, digamos que seguro a la información, y adicional a ello, pues les va a permitir visualizarla, hacerle markups para hacer flujos de trabajo y pues tener como tal la trazabilidad de la información que se vaya desarrollando. Bien. Por favor, abran NX. Sí, entonces pueden ir allí al botón de Windows, buscar NX o si tienen el acceso directo en su escritorio. Por favor, abran NX y vamos a empezar a trabajar eh, sobre la interfaz como tal de NX con la descarga que acaban de hacer. Mientras abren NX, les muestro un poco aquí de cómo opera como tal el Team Center Share. El Team Center Share funciona como un Dropbox, pero en este caso se llama Connector de Siemens. Y en el connector ustedes van a tener todas las carpetas que sean compartidas. Les va a quedar como si fuese una carpeta en el navegador de Windows, ¿sí? O en el escritorio de Windows, o pues digamos donde ustedes quieran poner como tal la información. Si yo voy a la carpeta de MW Quadcopter, pues voy a ver el mismo archivo, ¿sí? Aquí lo tengo. Entonces, no necesariamente tengo que estarme logueando todo el tiempo a Team Center Share, como lo hicimos en este momento, sino que con el conector, pues yo voy a poder acceder a la información localmente
dentro de mi equipo. Bien. Este conector tiene una aplicación que se encarga de sincronizar como tal la información y pues ante cualquier cambio que yo haga como tal en el diseño se va a ver reflejado en la nube, ¿sí? Porque esto como tal es una solución de nube que me está administrando allí la data que he puesto a mi decisión, ¿no? Todos los proyectos que yo ponga allí a mi decisión. Bien, entonces, por favor me confirman si hicieron la descarga. Y ya se hizo la descarga, Julián. Ok, perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a crear una carpeta. Bien, esta carpeta es donde vamos a guardar todos los archivos. Bien, yo la voy a poner aquí en mi escritorio. Voy a hacer. Y vamos a ir entonces a NX. Bien, entonces, bienvenidos como tal a la interfaz de NX. NX pues es una solución no solamente CAD, sino que como tal también es un portafolio de múltiples asistentes para diseño de muchos productos como tal de la industria. Y hoy pues vamos a trabajar sobre lo que es algo de diseño pequeño, digamos que para el tema de preparación de la data y diseño como tal de moldes. Bien. Entonces, mi interfaz la tengo en inglés porque es como más, como tal, se consigue la data desarrollada para NX. Espero que ustedes también tengan su interfaz en inglés, pues para que puedan seguir rápidamente como tal los comandos o pues las instrucciones que les voy a dar allí. ¿Bien? Como todos los sistemas CAD, NX está compuesto de ventanas y está compuesto de grupos donde están posicionadas como tal las herramientas, que es una configuración, digamos que similar a la de las herramientas Office o pues la mayoría de los CADs como tal que hay en el mercado. Bien, vamos a iniciar, digamos que por crear un nuevo documento. En ese nuevo documento vamos a ir acá al Home, vamos a darle acá New o Nuevo. Y allí se nos va a desplegar esta ventana, ¿sí? Que nos dice, bueno, qué es lo que va a crear en este momento. Entonces allí nos salen unas plantillas. Todo esto, digamos que son módulos especializados como tal que tiene NX. En este caso vamos a utilizar estos módulos de modelado básico. Por favor, miren que la plantilla esté aquí en milímetros, ¿sí? Y vamos a seleccionar model. Bien, a ese model vamos a nombrarlo acá en esta sección. Yo lo voy a llamar, este va a ser la versión TS Quadcopter 001. Así se va a llamar mi archivo. Y lo vamos a guardar en la carpeta que definimos, MW Quadcopter, ya han guardado, y vamos a darle OK. Bien, en este punto, pues hemos creado un archivo nuevo de modelo, ¿sí? De pieza, y la intención de esto pues es importar nuestro archivo step, ¿sí? Que es un archivo nativo a esta pieza. Bien, entonces vamos a ir a archivo o file, bien, y vamos a darle importar. Bien, pero ¿qué vamos a importar? Sabemos que es un archivo step. Bien, entonces vamos a irnos acá a la opción step 203, archivo, importar, step 203. Y allí vamos a buscar la ubicación del
del quadcopter que está en archivo step. Y vamos a darle OK. Esos parámetros vamos a dejarlos por defecto como están. Esas son las opciones que hay de, como tal, de importación. Si se desean, pues digamos que agregar a la importación del archivo, pero en este caso no lo vamos a hacer. Bien. OK. Entonces, aquí podemos visualizar nuestro archivo como tal de quadcopter. Bien. Observemos aquí inicialmente que la pieza no está, digamos que, centrada respecto, digamos, los ceros como tal de la interfaz o a los ejes de coordenadas. Entonces, digamos que desde las primeras cosas que hay que hacer es reubicar la pieza, ¿cierto? Y esto pasa mucho cuando importamos archivos de otros sistemas CAD, ¿bien? Que no aparece la pieza ubicada en el 00 como tal de nuestro sistema de coordenadas. Bien. Ok, para esto vamos a hacer algo acá dentro de NX. Por favor, me confirman si me siguen, si van dentro de este punto. Mi compañero tiene una pequeña dificultad. Permíteme ayudarles que su micrófono no sirve. Ok, Sí, permítame tanto, Julián. dale. Bien, mientras van arreglando allí, NX tiene, digamos, su interfaz está desarrollada por roles y esos roles, pues digamos que modifican la distribución de las herramientas, qué tantos comandos van a salir dentro de la interfaz. Si yo quiero una mayor área de trabajo, que sería pues disminuir el número de herramientas, o quiero pues un equilibrio entre el número de herramientas y espacio de trabajo. Bien, entonces es importante que antes de que hagamos alguna cosa adicional, definamos cuál va a ser el rol que vamos a utilizar. Bien, en este caso entonces vamos a utilizar el rol para ustedes. Vamos a ir acá a la parte izquierda. Esto se llama acá la barra como tal de opciones en la parte izquierda y al final les debe salir una carpeta como con una llave y un martillo. Bien, entonces le dan clic allí, vamos a contenido y vamos a darle rol avanzado. ¿Bien? Para que todos tengamos exactamente la misma interfaz. Una vez le damos rol avanzado, pues la distribución de herramientas probablemente les va a aumentar a ustedes que están allí posicionadas pues para poderlas utilizar. Ok, entonces, una vez definido el rol, ¿sí? En esta parte izquierda tenemos todo lo que son las opciones. Entonces, acá en las opciones tenemos lo que es el navegador de ensamble, ¿sí? Un navegador de relaciones de ensamble. Entonces, cada vez que voy posicionando piezas y voy agregando restricciones o relaciones de ensamble, pues se van creando aquí. El navegador de pieza o de parte, ¿sí? Que a medida que voy agregando operaciones, él las va agregando aquí en la secuencia que yo lo voy haciendo para mantener allí el historial. Y otras opciones de navegación que tenemos aquí. Bien, entonces, librerías, algunas visualizaciones de entornos como tal en específico que vamos a ir chequeando como tal más adelante. Bien, gracias, Julián. Ya te seguimos. Ok, ok, entonces vamos a buscar un comando que se llama move object y la idea es trasladar este objeto a este punto. Bien, inicialmente pues les va a aparecer el controlador 3D acá en este punto y les va a aparecer en modo de transformación dinámico. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo allí en dinámico
vamos a seleccionar nuestro modelo, ¿bien? Él va a posicionar, digamos que, digamos, un punto medio, ¿sí? En el eje Z, en el eje X, en el eje X y en el eje Y, de acuerdo pues a un cubo que él hace allí imaginario del espacio que está ocupando como tal este sólido. Bien, una vez seleccionamos el modelo, bien, Perdón, vamos a perdón, Julián, seleccionar otra vez, ¿cuál es el comando que utilizaste? Move Me perdí. Object. Entonces lo pueden buscar acá en la parte superior derecha, Move Object. Ah, ok. Move Object. Y ahí les va a aparecer eh, este controlador 3D que nos va a ayudar a ubicar nuestra pieza. ¿Bien? Una vez aparece allí, tenemos esta ventana flotante, seleccionamos la pieza y él lo va a ubicar centrado respecto a los ejes en un volumen que ha puesto allí de forma invisible del modelo. Bien, entonces, para que la manipulación sea más fácil, pues si nosotros lo ponemos centrado como tal con nuestros ejes de referencia, pues rotarlo o a ponerle alguna vista en específico va a ser mucho más sencillo. Bien, es por eso principalmente porque después vamos a cambiar ese centro cuando estemos definiendo algunos parámetros para el molde. Bien, entonces una vez seleccionamos y el controlador dinámico lo tenemos aquí, vamos a seleccionar el origen, ¿sí?, de ese controlador dinámico. Entonces, clic izquierdo allí sobre él, ¿bien? Y vamos a darle enseguida clic sobre el punto de origen donde lo vamos a pasar. Entonces, lo que va a hacer es que va a hacer coincidir esos dos puntos de origen, ¿bien? Y nuestro modelo se va a trasladar allí rápidamente, ¿bien? Y le damos OK. Entonces, con eso ya trasladamos nuestro modelo allí, ¿bien? Si lo vamos a ajustar la vista, pues va a ser mucho más sencillo que ajustarla y que el modelo quede a la derecha o que quede a la izquierda o que quede en el espacio allí. NX tiene acá un controlador 3D. ¿Sí? Si ustedes ven acá es un cubo con los ejes. Si ustedes se quieren posicionar sobre alguna vista en específico, pueden seleccionar la cara en la que se quieren posicionar y él va a ajustar eh, la vista a esa cara. Ok, bien, continuando un poco más con este tema, pues la idea, digamos que este ajuste de la pieza es poder hacer diferentes validaciones o verificaciones, ¿cierto? Entonces, una muy importante que se debe hacer, digamos que para el diseño de moldes, es validar, digamos que el draft, ¿sí? El draft que tiene la pieza, digamos que para que no tenga problemas al momento de ser expulsada o pues salir de la cavidad o del núcleo como tal de la pieza, ¿bien? Y estos drafts los podemos analizar desde estas, aquí nos posicionamos en las ventanas como tal de NX, vamos a la pestaña que se llama Análisis, ¿bien? Y en análisis vamos a utilizar esta opción que se llama Draft Análisis. Bien. Ok, ahí en Draft Análisis, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar una de las caras internas. Bien. Noten que aquí tenemos una ventana eh, que dice caras tangentes. Bien. Entonces, una vez seleccionemos una de estas caras, él va a seleccionar todas las caras que estén tangentes, que la idea es que son todas las caras internas como tal de este modelo. Bien, para que podamos hacer un análisis de draft y pues si hay que hacer alguna corrección, pues se hace. Bien, entonces seleccionemos, por ejemplo, esta cara
Bien, él ya me seleccionó todas las tangentes de allí. Vamos a decirle que el análisis lo vamos a hacer a través de un vector. Vamos a seleccionar aquí vector, bien, y vamos a seleccionar el vector en esta dirección, bien, en z negativo. Julián, Sí, señor. perdón, puedo notar que tu NX tiene más herramientas, más pestañas de herramientas. No sé qué es lo que nos haga falta a nosotros. ¿Te puedo compartir mi Sí, es que pantalla? yo le tengo por defecto, no es que les falte algo a ustedes, sino que yo le tengo por defecto activadas otras ventanas adicionales, ¿sí? Ah, ok. Que ya es un tema de personalización que yo tengo, ¿sí? Lo importante es que ustedes en este momento le hayan puesto acá en los roles, en contenido, que esté en rol avanzado. Ah, ok, acá en contenido. ¿Y si alcanzan a chequear en la parte izquierda? En la parte Sí, izquierda hay una barra de opciones, ¿sí? sí. Al final de esa barra de opciones hay un icono que es una llave y un martillo. Y sobre ahí, eso, hay unas carpetas, ¿bien? Ah, ok. Hay una carpeta que se llama contenido y aquí ponemos rol avanzado, Sí, ¿bien? Ahí les va a cambiar como tal la distribución de interfaz, ¿bien? sí. Y también la distribución de interfaz depende del tamaño de la pantalla, ¿sí? Digamos, esta Ok. pantalla es no me acuerdo cuántas pulgadas, como 22 pulgadas, no recuerdo. Bien, y lo que hace es que puede, digamos que, extender más las herramientas y pues que se puedan visualizar más, ¿no? Por el tamaño de la pantalla. Entonces, si tienes una pantalla más pequeña, puede que él agrupe como tal herramientas. Por ejemplo, que haga grupos así como este. Acá donde dice More, entonces empieza Aquí, a agruparlas. Sí, señor, dime. sí, Julián, gracias. Ah, ok. Bien, entonces en análisis, draft análisis, seleccionan una de las caras, le decimos qué vector y lo vamos a hacer en, en menos Z, menos ZC, ¿sí? O sea, en este sentido, que es como va a salir la pieza, ¿no? O bueno, va a salir como tal el núcleo como tal de la pieza. Bien, dentro de esto tengo unos límites que yo puedo proporcionar, pues para que me haga esa validación. Entonces, en tantos grados, ¿sí? Para que cumpla allí con algún parámetro en específico. Por ejemplo, yo le voy a decir que no hayan, o bueno, que me detecte los ángulos que estén hasta 5 y hasta menos 5. ¿Bien? Entonces, pues esto es importante para mí. Bien. Digamos que de acuerdo a la experiencia como tal en diseño de moldes, pues digamos que digamos que para este tipo de geometrías, como cilindros, es importante que siempre se garantice ese draft. Entonces, por ejemplo, aquí no están incluidas como tal las superficies, ¿sí? Recuerden que inicialmente le dimos una opción de selección de caras tangentes. Entonces vamos a volver acá a donde dice Select Face or Face Body, ¿bien? Vamos a darle clic allí y vamos a seleccionar esas caras cilíndricas. Entonces, esta cara cilíndrica, esta cara y esta cara. Bien. Adicional a estas caras que hay acá en estos cilindros. Las externas, ¿sí? Bien. Entonces, si notamos allí con los colores, ¿sí? Vemos que hay un draft, ¿sí? Que es negativo y ese draft negativo nos puede generar problemas para el momento en el que salga la pieza como tal del molde. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Ponerle un draft
digamos que positivo, ¿bien? Para que no vayamos a tener problemas en la extracción de la pieza. ¿Ok? Entonces vamos a darle aquí OK. Bien. Y aquí nos queda una visualización como tal del análisis. Vamos a quitar esa visualización. Quitar esa visualización, ustedes lo pueden hacer dándole clic derecho sostenido y sin soltarlo, desplazarse hacia este icono que hay aquí. Bien. O pueden ir a visualizar, acá en este grupo display, en estilo, y le dan esta opción. Shaded with Edges. Bien, entonces una vez ya tenemos esta visualización, recuerden que esto es una pieza que se importó, ¿sí? De un archivo neutro, o sea, no tenemos como tal un navegador de las operaciones que se desarrollaron. Entonces lo que hay que hacer es modificar directamente este sólido. ¿Bien? Entonces Siemens desarrolló una tecnología que se llama tecnología sincrónica, que es exclusivamente de Siemens para reuso como tal de información. ¿Bien? Entonces, para reuso como tal de información, pues tenemos herramientas que trabajan directamente sobre las caras. Entonces, por favor, vamos al Home o al inicio, y en el inicio les va a aparecer un grupo que se llama Synchronous Modeling. Bien, en Synchronous Modeling vamos a utilizar la herramienta que se llama Move. ¿Bien? En la herramienta Move tenemos varias opciones para hacer movimientos. ¿Bien? Entonces yo puedo hacer muchos tipos de movimientos, por ejemplo, trasladar esta característica de un punto a otro, hacerle el draft que necesitamos en este momento con un ángulo allí, no sé, de 2 grados, de 3 grados, hacerle algún movimiento de la geometría, un redimensionamiento. Bueno, se pueden hacer muchas modificaciones como tal sobre la pieza sin necesidad del árbol de operaciones. Esto es una tecnología exclusiva de Siemens que puede tratar, digamos, que todo este tipo de archivos importados de otros sistemas CAD y hace que, pues digamos que tengan la oportunidad de trabajar con múltiples clientes que tengan diferentes sistemas CAD para que ustedes puedan reutilizar como tal la información. Bien, entonces, en esta opción, aquí me dice cuál es la cara que desea modificar. Entonces vamos a decirle que esta cara, bien, allí entro, cuando selecciono esta cara, entonces él ya me pone, digamos que una intención de diseño, ¿sí? Por ejemplo, él va a buscar cuáles son las caras que son coaxiales, que son coplanares, que son simétricas y que son exactas, ¿sí? Entonces, observen que si yo le digo que son exactas, él me va a seleccionar todas, las 4, ¿bien? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el software puede reconocer dónde hay patrones, dónde hay relaciones de caras existentes, y pues para una selección pues va a ser mucho más sencillo hacerlo como tal. Bien, vamos a desactivarla en este momento y primero vamos a darle todos los parámetros en sí de la operación. Bien, vamos a decirle que eh, ese movimiento podría ser allí angular, ¿cierto? En sí. Entonces, bien, digamos que con síncrono podríamos mover, digamos que estas características, ¿sí? Y podríamos hacer cualquier tipo de modificación como tal dentro de la pieza, ¿bien? Pero en este caso, me he equivocado allí, el comando, digamos que más rápido para hacer es esto, pues es el mismo draft, ¿sí? Entonces, no vayamos a move, sino vayamos a draft, por favor. En draft, entonces vamos a especificar un vector, ese vector todavía no lo vamos a seleccionar, vamos a dejarlo allí. Vamos a seleccionar la cara estacionaria, ¿sí? En este caso la idea es que ese ángulo negativo nos cambie y vamos a decirle que la cara estacionaria es esta aquí arriba. Bien, ¿cuál va a ser la cara del draft?
¿sí? O la que va a moverse. Entonces va a ser esta cara de aquí en la parte de abajo. Bien, aquí nos va a aparecer inmediatamente una, eh, una opción allí de ángulo. Bien, como el vector está allí invertido, pues nos sale en negativo. Vamos a decirle que 3 grados, 3 grados, no, vamos a darle solamente 2 grados de draft. Es esto, ¿bien? Solamente 2 grados de draft, ¿ok? Y vamos a aplicarlo en todas las caras que queremos aplicar, ¿bien? Entonces, en este caso, podría devolverme acá a la cara que es de, que vamos a modificar. Noten que él reconoce que estas caras que se seleccionaron en azul es porque él reconoce las caras que son similares. Hice algo aquí de visualización que no había hecho. Bien, nuevamente. En la referencia, cara estacionaria, la superior. Y la cara cilíndrica, que es la que va a tener la modificación. Entonces vamos a decirle que ese draft va a ser de 2 grados. Bien. Bien. Las otras caras que podemos seleccionar, pues esta cara, él ya pone ahí el draft, esta cara, esta cara. Si ustedes recuerdan, después del análisis de draft, estas también nos aparecían en azul. Entonces vamos a seleccionar esta cara, las 4 de donde van los 4 rotores, aquí, y estas de acá. Bien, y le damos OK. Entonces, esto es parte del síncrono que yo pueda editar de forma directa sin necesidad como tal de agregar múltiples operaciones. Por ejemplo, en una sola operación ya saqué 2, 4, 8 operaciones, ¿sí? Y esto hace que los archivos también sean más livianos. Si ustedes van a hacer alguna modificación, se van sobre Draft y pues ya la van a poder hacer allí porque ya la tienen aquí en su navegador de pieza. Bien, ¿todos me siguen hasta ahí? Sí, que Perfecto, entonces una vez pasamos ya a esta fase como tal de modificación, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden volver a correr un análisis de draft. Seleccionan allí la cara, especifican como tal una dirección, entonces noten que ya no está en azul, sino está en amarillo. Bien, amarillo quiere decir que está en un rango positivo y pues en esta parte pues ya no vamos a tener problemas de extracción de la pieza. Bien, sin embargo, pues hay unos estudios, análisis que se pueden agregar eh, dentro de NX, un poco más avanzados, que se hacen ya desde el módulo de MolWizard. Bien, entonces para ello vamos a irnos a MolWizard y correr un estudio de manufacturabilidad como tal de la pieza. Bien, entonces una vez ya hecho estos cambios, digamos que bajo la experiencia decimos, bueno, sí, esta pieza parece que está todo bien, los ángulos de contrasalida están bien, no hay, digamos que, alguna superficie que reparar, la pieza, digamos que ya está como centrada allí, ya está organizada, pues entonces vámonos a Molwizard. Probablemente a ustedes no les aparece Molwizard, entonces pueden ir aquí a la pestaña Aplicación, ¿sí? Y activan esta pestaña, este icono que dice Mold, ¿bien? Una vez ustedes lo activan, les va a llevar a Molwizard. nos dice que no Bien, está disponible, no está disponible.
Y me dice, One Western license is not available. ¿Alguien más le aparece? Sí, también al Inge. Ahí un paréntesis rápidamente, Julián, Carlos hizo el cambio de las licencias. No sé si se tenga que reiniciar el software para que se tomen los cambios. ¿Podría ayudarme allí? ¿Está Juan David? Hola, sí, sí, Julián, pero, o sea, esa licencia ya se colocó en el servidor de ellos, entonces, y ya corrió, entonces no sé si es de pronto lo que dice Cristian, de pronto que cierren otra vez el NX y lo vuelvan a abrir para que tome los cambios de la licencia, no sé. Debería tomarlos. Bueno, si quiere, porfa, ingrese y actualice el servidor de licencias. Y si quiere, Inge, guarde ahí el archivo, cerramos y volvemos a abrir. Y ya Ok, toma la característica, por favor. Y en simultáneo, si nos pueden dar acceso entonces al servidor para reiniciarlo. En caso de que cerrarlo y abrirlo no sea la solución. Bien, Ah, entonces, mientras tanto, les puedo ir corriendo, digamos que el estudio y ahorita en un momento lo hacen ustedes. perdón, sí, está Julián, bien. perdón, Julián. Aprovechando, con el ingeniero Eder, ¿tienes algún problema? ¿Todo bien hasta el momento, Inge? Compártenos por el chat si no tienes habilitado eh, el micrófono, por favor. Mientras, no sé si nos puedes apoyar aquí, Julián, en lo que los ingenieros reinician su NX, nos preguntan si es posible cambiarlo a inglés, el software. Ah, claro, claro, si quieren podemos aprovechar, les digo cómo. Eh, lo que tienen que hacer allí es ir al botón de Windows, podrían irse, buscar variables de entorno, editar variables de entorno del sistema. Les va a aparecer una ventana como estas, ¿sí? Le dan allí variables de entorno, acá en este cuadrito que tenemos acá, y buscan una variable, acá donde dice variables del sistema, que dice UGLang, UGII lang. Bien, y aquí le dicen editar y le cambian el valor a English. La deben tener allí en Spanish. Entonces, botón de Windows, variables de entorno. Nuevamente aquí a variables de entorno. En variables del sistema buscan esta, UGLang English. Le dicen editar, le ponen el valor English, aceptar, aceptar y aceptar. Bien, ahí deben cerrar NX y volverlo a abrir. Y ahí ya les va a tomar el idioma en inglés. Si pudiste hacerlo, Inge Eder, que nos compartas por acá en el chat.
¿Quieres mientras vamos reiniciando ahí NX? Les voy comentando un poco acá sobre Molwizard. Entonces Molwizard también funciona básicamente de izquierda a derecha, ¿sí? Donde se empieza por crear pues, un proyecto, ¿bien? Ese proyecto lo que me va a hacer es generar una plantilla y esa plantilla ya tiene una estructura donde me va a ir posicionando todo lo que yo voy creando, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si eh, selecciono, por ejemplo, o diseño, no sé, un inserto. Entonces el inserto va a ir ubicado en la parte de la plantilla donde son insertos, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, un slider, ¿sí? Entonces el slider pues va a ir en la sección de sliders que hay allí, ¿sí? Si hago un lifter, entonces van a estar allá en la sección de lifter. Entonces, todo lo que yo cree, pues lo voy a ir organizando de acuerdo a la plantilla que usemos como tal para diseño de moldes, ¿sí? Esas plantillas son completamente personalizables. Ustedes pueden crear plantillas de acuerdo pues a los sistemas que utilicen como tal para el tema de diseño de moldes o pues utilizar las que ya trae por defecto como tal NX. Bien. Ok, entonces funciona de izquierda a derecha. La idea pues es empezar a utilizar básicamente en ese orden las herramientas y la idea es finalizar con el dibujo del molde, ¿sí? Que serían todos los planos que necesitamos para manufactura. Bien. En este caso pues vamos a utilizar inicialmente estas opciones que hay acá. No sé si a ustedes les aparece como primera herramienta el Mold Eject Direction. ¿Sí? Sin embargo, acá después en este comando, les debe aparecer esta opción de Mold Design Validation. ¿Bien? Entonces, en ese Mold Design Validation, básicamente lo que se va a hacer es hacer un análisis, ¿sí? De la calidad como tal de esta pieza para temas de manufacturabilidad o pues moldeabilidad. ¿Bien? Entonces, como vamos a hacer para esta pieza, pues que va a ser moldeada, pues utilizamos acá Product Quality, Mold Part Quality, ¿sí? Y aquí me van a aparecer algunos parámetros. Estos estudios yo también los puedo personalizar. Digamos que, ¿qué quiero que busque la geometría como tal? Entonces, por ejemplo, los undercuts, ¿sí? Los undercuts, pues que pues básicamente va a ser en centro de nuestra pieza, pues en este contexto, ¿sí? Se refiere como tal a esas características de la geometría que son áreas o son hendiduras o son partes salientes, como tal que no permite la separación limpia del molde durante el proceso de desmoldeo. ¿Bien? Entonces, que busque donde hay undercuts, que busque los draft, ¿sí? Los draft que hace un momento hicimos el análisis de draft ya para hacer los modelos y un valor del draft. Bien, entre esos hay otros parámetros allí que están incluidos dentro de ese estudio. Entonces, allí digamos que tengo una opción que se llama Execute Checkmate y le damos correr. Entonces, una vez le damos correr, él empieza a geométricamente la pieza, ¿bien? Y me arroja una especie de informe donde dice, hey, aquí en estas zonas encontramos algo, ¿bien? Entonces, undercuts me muestra pues bastantes, ¿sí? Me muestra bastantes por la naturaleza como tal de la geometría, ¿bien? Entonces, digamos, en esta zona, claro, estas zonas me van a mostrar undercuts porque son, digamos que se requiere allí de un slider o de un patín para que yo pueda generar esta pieza, ¿no? Salga el patín y pues la pieza quede libre y yo la pueda extraer. Entonces, digamos que bajo este tipo de parámetros tienen algunos estatus, ¿sí? Entonces, los estatus, digamos, me permite decir si aprobó o no aprobó la pieza, ¿bien? En este caso dice que la pieza, este estatus de
digamos que pasó, pero con información, de pronto para que el usuario considere si hace un cambio o no. Bien, pero si definitivamente el estatus es este, que falló, entonces pues sí ya se debe hacer un cambio como tal. En este caso, no nos arrojó ningún estatus de ese estilo, pues para hacer algún cambio como tal dentro de nuestra pieza. Bien, si lo hubiésemos ejecutado con estos cilindros, digamos que con el ángulo que tenían anteriormente, pues probablemente nos hubiese aparecido varios estatus para cada una de las geometrías con que no pasa la prueba, digamos que para temas de manufacturabilidad. ¿Ok? No sé si ya resolvieron el tema ahí de la licencia. Ya, Julián, ya me dejó entrar, ya nos dejó entrar aquí al de moldes. Ah, excelente. Bien. Ok, gracias. El tema el idioma de la herramienta. ¿Lo pudiste cambiar? No sé si validaste ahí por el chat el cambio. Me comentó, bueno, comentó aquí en el chat y está comentando que sí pudo hacer el Ok. cambio. Bien, gracias, Cristian. Continuemos entonces. Bien, entonces, después de que pasa ese análisis sin ninguna operación fallida o sin ninguna geometría fallida, pues entonces aquí ya lo podemos cerrar, desactivar. Ya no nos va a mostrar allí las notificaciones de las zonas donde estaba allí. Permítame, les muestro algo acá, por ejemplo, estos draft, ¿sí? Que estos fueron los que vemos que tienen, digamos que, una complejidad sobre estas zonas. Bien, entonces me muestra todas las superficies que tiene, digamos, este riesgo. Entonces aquí yo le puedo decir que lo enfoque hacia cuál zona es, ¿sí? Claro, pues digamos que estas operaciones que tenemos aquí consta de varias caras, ¿sí? Entonces aquí probablemente me está mostrando todas las caras que tienen esa dificultad para que la pieza pueda ser retirada como tal de la cara de esmoldeo. Entonces ustedes pueden enfocar hacia dónde o una información, ¿sí? Algunos detalles que puede mostrar allí. De esa cara y enfocarla. ¿Cuál es, digamos, esa geometría? Por ejemplo, una cara que sea muy pequeña, ¿sí? Como esta que tenemos aquí. Eso podría ser parte del estudio que se va a hacer allí. Ok, entonces una vez ya digamos que la pieza manipulada, ya la modificamos, ya le hicimos un estudio previo como tal de moldeabilidad, ahora lo que vamos a empezar es a crear nuestro proyecto. Bien, entonces vamos a irnos a la parte superior izquierda y vamos a darle inicializar proyecto. Bien, ¿dónde vamos a guardar nuestro proyecto? Entonces vamos a guardarlo en la misma carpeta que guardamos la pieza. Bien, vamos a darle OK. Si no han guardado la pieza, creo que les dicen que primero guarden la pieza. Bien, para que por favor la guarden. El nombre del proyecto. Entonces yo voy a ponerle que el nombre del proyecto va a ser MW, que es Molwizard Quadcopter. ¿Sí? Voy a quitarle estos números. MW Molwizard Quadcopter. Bien. Aquí mismo nos pide seleccionar pues cuál va a ser el material. Entonces aquí tenemos una serie de materiales. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decirle que el material que vamos a utilizar es el ABS más PC. Bien. Y vamos a seleccionar, bueno, cuando uno selecciona el material, le muestra cuál es la contracción como tal de ese material. ¿Sí? Si ustedes tienen ya un valor de contracción dependiendo, pues el fabricante, pues lo pueden ingresar allí de una vez. Bien. Y aquí es donde les comentaba que como tal el Molwizard viene con unas plantillas
donde esas plantillas pues me van a definir la estructura de cómo voy a construir mi molde. Bien, en este caso vamos a utilizar esta de Mold B1. Bien, y aquí me aparece algunos datos o atributos que quiero que aparezcan. Bien, entonces estos no los vamos a tocar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es activar esta casilla, Rename Components. Bien, vamos a darle OK. Muchas veces queremos que de pronto nuestros componentes empiecen como con un número de parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que este proyecto arranque, no sé, con 125 y ahí para abajo 126, 127. Entonces él va, de acuerdo a la organización de la plantilla, él va nombrando cada una de las piezas que conforman este proyecto. Bien. En este caso, como es el primero que ustedes van a crear, por ejemplo, si yo tengo varios moldes abiertos, puede que él tome, ¿sí?, el último número de otro molde que tenga ahí abierto y pues arranque desde ese. Entonces, me gusta dejar esa casilla allí activa para que pueda arrancar mis proyectos, por ejemplo, desde el 00. ¿Sí? Aquí digamos que el número de parte que hay es el 25. Pues, probablemente si creo otro proyecto, me va a agregar, me va a empezar desde el 26. Entonces, top 026. Bien. El archivo top, ¿sí? El archivo top es el archivo de primer nivel. O sea, es el que va a contener todo el esquema o toda la estructura como tal del molde que se va a desarrollar. Bien. Entonces, cuando ustedes vayan a abrir el archivo del molde, el que tienen que abrir, o sea, para ver el molde completo, es el top. Bien. Y los demás archivos sí se van nombrando de acuerdo pues a la característica que sea. Bien. Entonces, esto como tal es la estructura de subensambles. Pero cuando vayamos creando, por ejemplo, el core y cavity, pues él lo va a nombrar core, cavity. Si es un slider, entonces un slider, ¿sí? Entonces él va a ir nombrando de forma automática. Y esto también es parte de la plantilla. Pero pues como les comento, esto se puede organizar. Bien. Por ejemplo, si tengo multicavidades y esta es la parte superior o inferior, por ejemplo, aquí yo le puedo asociar, por ejemplo, no sé, otro nombre adicional, top, para que cuando yo lo vaya a ver en mi ensamble, pues yo sepa a qué corresponde el top o a qué corresponde la parte inferior como tal de este quadcopter. Bien, entonces, hecho esto, vamos a darle OK y él va a empezar a generarme, digamos que toda esa data, toda esa infraestructura que necesito para nuestro modelo. Bien. Automáticamente él va a crear unos blanks, ¿sí? Entonces, los blanks va a ser el core y el cavity. Estos blanks o el workpiece, pues la idea es que yo pueda adaptarlo a la necesidad que se tiene y pues empezar a generar las operaciones allí de superficies necesarias para la creación de estas operaciones. Bien. Si vemos en la parte izquierda, navegador de ensamble, ya tenemos una estructura. Observen que esa estructura corresponde a los nombres que habíamos definido allí anteriormente. Y cuando yo vaya avanzando, pues él me va creando las piezas aquí, exactamente en esta estructura que genero. Bien. Importante en ModelWizard, digamos que esta estructura puede ser un poco confusa, uno tiene que aprendérsela, pero hay una opción de visualización que si ustedes van acá a la barra de recursos, en la parte izquierda hay un ojo, ¿sí? Y en ese ojo ustedes pueden tener una opción más organizada para visualización, ¿sí? Entonces tenemos el top, que va a ser nuestro archivo, digamos que de primer nivel, y ahí para allá vamos a empezar a ver, por ejemplo, cavity, eh, las correderas que vayamos a diseñar, el core, ¿sí? Y desde ahí, pues ustedes pueden prender y apagar la visualización de los componentes. Bien, esto lo vamos a utilizar, pues digamos que como para ubicarnos de una forma más práctica dentro del módulo. Ok, entonces, hecho esto, pues vamos a empezar eh, a validar, ¿sí? En la pieza, ¿sí? Antes de que arranquemos aquí, miren que ustedes tienen una ventana en la parte acá izquierda, donde vamos a validar, por ejemplo, un
un análisis de flujo dentro de la pieza. ¿Bien? Eso es parte del análisis que se debe hacer. ¿Bien? Entonces, esta pieza yo creería que se puede inyectar desde este punto. ¿Sí? Acá desde este punto podría ser un análisis de inyección. ¿Bien? Entonces, vámonos a la pieza. A ustedes les debe aparecer dos archivos así, el TS Quadcopter, que es el producto, y les debe aparecer ya el proyecto MW Quadcopter. ¿Bien? Vamos al TS Quadcopter, vamos a validarlo. ¿Bien? Y vamos a seleccionar la herramienta que se llama la de Runflow Analysis. Bien. Entonces, aquí me dice que cuál es el cuerpo. Ahí está seleccionado. Y que ponga el punto donde va a hacer la inyección. En este caso va a decirle que este punto. Bien. Ahí me va a generar un cono. ¿Listo? Y allí en este cono es donde va a ser ese punto como tal de inyección. Vamos a dejarle solo un punto. ¿Listo? Porque él puede poner varios puntos como tal para esos temas de inyección. Vamos a ponerle una descripción. Entonces vamos a decirle que flow análisis quad. ¿Bien? Y vamos a decirle que OK. ¿Bien? Una vez que le digamos OK, él me va a abrir otra ventana adicional. Digamos, allí va a tardar un poco, que es de Moldex 3D. Moldex 3D, pues es un motor de simulación como tal, pues para este tipo de aplicaciones. Entonces, observen que de pronto va a quedar detrás de NX, no va a abrir al frente, sino que abre atrás de NX. Puede que ustedes la vean, es en el escritorio, ¿sí? Y esta es la ventana para hacer este tipo de simulación. ¿Bien? Entonces, ya tenemos un punto donde vamos a inyectar. Ahora tenemos que elegir el material. Ya habíamos elegido el ABS más el PC, ¿fue? O el PA. Bueno, pongámosle que PA. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos de donde vamos a sacar la librería. Esto tiene una librería bastante robusta. ¿Cuál es el grado, por ejemplo, del material? ¿Sí? Y tenemos varias opciones, de acuerdo pues al que ustedes adquieran o pues tengan como tal en sus librerías. Y aquí hay unas condiciones como tal de proceso. Entonces, tiempo de llenado, temperatura como tal de, eh, de, de fusión, bueno, del material viscoso, la temperatura del molde, ¿sí? La cavidad y el núcleo, y las presiones de inyección que se van a utilizar, ¿sí? Para la operación de llenado. Bien. Entonces, esto es parte del análisis y validación como tal de la pieza. Aquí podemos seleccionar con qué tanta precisión, o, bueno, no tanta precisión, sino qué número de iteraciones va a hacer cuando esté haciendo el cálculo. Para este caso vamos a ponerlo en rápido para que no nos tarde mucho tiempo en hacer esto. Bien, y vamos a decirle analizar ahora. ¿Sí? Entonces, allí nos va a aparecer la ventana del Moldex 3D. Aquí va a arrancar, digamos que con el tema de la simulación. Y va a empezar a hacer el mallado, a poner todas las propiedades como tal del material y a hacer los cálculos asociados como tal a ese llenado. Bien. Entonces, este análisis, pues lo que va a permitir es ver cómo es el flujo del material fundido, ¿sí? Durante el proceso de moldeo como tal por inyección. Y pues este tipo de análisis como tal es crucial para comprender cómo se comportará el material fundido mientras llena el molde y pues cómo esto puede afectar en sí la calidad de la pieza moldeada. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ya van haciendo también el cálculo?
Algo estoy haciendo mal, Julián, que me aparece aquí un mensaje al momento de que ya seleccioné el punto, Sí, ajá, para hacer el análisis, pero cuando le bien. doy a aplicar me dice que hay un error en el GUI. Mm, Me dice Flow Analysis Application cannot be found. Y ya me da ahí como una dirección, el Mall Wizard. Quizás es algo de configuración de permisos que no está accediendo al, a las carpetas de Moldex 3D. Ajá, sí, porque después de ahí ya no me aparece esta siguiente ventana que dice Moldex 3D, ya eso ya Ya no no, me claro, deja seguir. no te deja continuar. Bien, si quieres lo podemos chequear si nos das un espacio ahorita más tarde o mañana en la mañana. Lo importante aquí es mostrarte un poco también de cuáles son los resultados que se obtienen Sí, para está ir bien. avanzando. Y si quieres en un espacio adicional, chequeamos el tema de por qué no está llamando como tal el solucionador. Ah, ok. Sí, está bien, Julián, gracias. Vale. Entonces, el módulo de X3D en sí, pues tenemos la simulación de llenado, ¿cierto? Allí podemos obtener una predicción, por ejemplo, de efectos, ¿bien? Identificar, no sé, posibles causas de marca de flujo, por ejemplo, aire atrapado, áreas con, digamos, con baja presión o alta presión, ¿sí? O pues, digamos que otros tipos de variables que se pueden dar dentro de este proceso. Eh, Esto nos va a permitir pues hacer optimización como tal del diseño del molde para hacer ajustes como tal ya en el diseño del molde, ¿sí? Como la ubicación de dónde debo poner los gates o las compuertas o cambiar algún parámetro, por ejemplo, de la misma operación, ¿sí? La temperatura ya sea del molde, la temperatura de operación, por ejemplo, de la simulación. Bien, entonces una vez ya termina ahí el molde X3D, se cierra como tal esa ventana, me aparece esta otra ventanita que se ha completado y ahora lo que tengo que acceder es a ver los resultados. Entonces, allí en los resultados, pues puedo obtener, ¿sí? Em, los parámetros, pues como tal, de la operación. Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer una animación, ¿sí? Por ejemplo, del tiempo eh, como tal de llenado en sí de la pieza, ¿sí? Con el material fundido, ¿bien? Entonces, ¿dónde tenemos, por ejemplo, aire atrapado o trampas de aire? ¿Bien? Que pues esto es un fenómeno, ¿cierto? Que no es deseado, que puede ocurrir, por ejemplo, entre el proceso de moldeo por inyección, ¿bien? Entonces, este aire atrapado allí puede causar diferentes series de problemas en la pieza, ¿bien? O inclusiones de aire. Entonces, eh, digamos, puede bloquear, digamos, el flujo de material sobre el núcleo de la cavidad o crear porosidades en estas zonas, por ejemplo, del material, ¿bien? Entonces, ese aire atrapado pues puede ocurrir por diferentes factores, ya sea el diseño del molde, la geometría, áreas de sección transversal de pronto que son muy estrechas o cambios abruptos como tal de la dirección del flujo, ¿cierto? Y pues también puede ser algo de configuración de proceso, ¿bien? Por ejemplo, la velocidad de inyección, la presión de inyección, la temperatura del material, el tiempo de llenado, pues puede influir para la formación de estas trampas de aire, ¿bien? Y también las propiedades del material, ¿no? Entonces, ya bajo la experiencia, pues lo que se hace es ser un poco más cuidadoso de pronto con el diseño, hacer diseño de ventilaciones adecuadas, pues digamos que para evitar como tal este fenómeno.
o pues utilizar simulaciones, hacer cambios y seguir utilizando simulaciones pues para ver cómo es el comportamiento de esto. Bien. También se tienen, digamos, de visualización, por ejemplo, líneas de soldadura. ¿Sí? Entonces, allí como tal en la línea de soldadura, pues también es algo que no es, digamos que tan deseado, ¿cierto? Pues por el tema de la calidad superficial como tal de la pieza. Allí nos muestra algunas líneas de soldadura que se pueden dar en el proceso de inyección y pues la idea es poder controlar esto, hacer algunos ajustes y pues evitarlas en lo posible, ¿no? Bien, acá hay otros parámetros que podemos observar, ¿sí? Por ejemplo, la contribución de cada uno de los gates. Entonces, si tengo más compuertas, pues la idea es ver qué porcentaje o cuánto está aportando cada una de las compuertas. Bien, en este caso, como es solo una, pues todo está en verde porque esa compuerta, pues lo que hace es contribuir pues en el llenado del material. Bien, está esta parte interesante de, de pressure drop, ¿sí? Que en moldes pues es la disminución de presión como tal que ocurre dentro del sistema en sí de llenado. Y el proceso durante pues este proceso, ¿no? Este fenómeno pues puede ocurrir pues por la resistencia, ¿cierto? Que el flujo está experimentando pues a medida que este material fundido se desplaza a través de estos canales de alimentación y pues las cavidades del molde. ¿Bien? Entonces, es una consideración muy importante que se debe dar en el diseño y pues esa optimización pues se debe realizar pues para que no haya como tal esas disminuciones de presión en la pieza y en las cavidades pues para que la pieza se pueda inyectar de la mejor forma posible. Bien, ¿esto en qué va a afectar? Pues si la presión es muy excesiva, pues puede provocar un llenado incompleto del molde, ¿sí? Lo que resulta pues en defectos como tal, como áreas vacías o falta de material o marcas de flujo, ¿bien? El tiempo de ciclo, pues digamos que puede requerir también tiempos de ciclo más altos, pues para permitir que el material se llene completamente en el molde. Y eso lo que va a afectar en sí es la eficiencia como tal en productividad del proceso, ¿no? Entonces, todos estos parámetros son tomas de decisiones que a uno le ayudan a través de este gemelo digital, a través de este tipo de validaciones en una fase muy temprana, ¿sí? Por ejemplo, de esta pieza, pues yo ya puedo tomar decisiones en una fase muy temprana, por ejemplo, pues para controlar o optimizar esta presión, ¿no? Entonces, allí yo ya puedo ir pensando, bueno, necesito un diseño más adecuado en el sistema de alimentación, ¿ven? O la selección, por ejemplo, del material de molde y los procesos que estoy utilizando, pues la idea es que me minimicen la viscosidad y la resistencia al flujo, pues para que yo pueda inyectar esa pieza de la mejor forma, ¿bien? O pues la incorporación también de sistemas de control de presión durante el proceso de inyección, ¿cierto? Para compensar esas variaciones como tal que hay en la presión y garantizar ese llenado uniforme como tal del molde. Bien, entonces allí encontramos gráficamente eh, diferentes variables, ¿cierto? Que podemos detectar en una fase muy temprana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es la temperatura en la, ¿cómo se dice? En la interfaz entre el material fundido y las paredes del molde, ¿sí? Entonces, en el proceso como tal por inyección, pues estas temperaturas son críticas, ¿no? Y afecta directamente como tal también la calidad de la pieza moldada, así como la eficiencia y consistencia en el proceso de moldeo. Bien, entonces ese parámetro también allí para tener en cuenta. Temperaturas máximas
Entonces, en el proceso como tal de moldeo, esta temperatura, ¿sí? Que es como la temperatura promedio del molde durante el proceso como tal de inyección. Y pues la idea es mantener una temperatura promedio constante, ¿no? Y controlada pues en el molde. Entonces, esto pues digamos que afecta a varios aspectos también del proceso, incluyendo pues ese flujo de material, lo que es la solidificación y el enfriamiento, y pues todo lo asociado como tal al ciclo de producción. Bien, entonces si mantenemos esa temperatura controlada o constante, pues vamos a garantizar que nuestro ciclo de producción sea eficiente. Está la temperatura, esta de frozen o relación de capa congelada, y pues es una relación, ¿sí? Del espesor del material eh, que ya está solidificado, ¿sí? Con la interfaz entre el material fundido y las paredes del molde. Bien, entonces, perdón, en este proceso, pues básicamente, a medida que el material se va enfriando y se solidifica en el, pues digamos como tal, en el contacto con las paredes del molde, se forma una capa sólida. Y esa capa sólida, pues se llama la piel o la capa congelada, ¿sí? Esta capa congelada, pues digamos que tiene propiedades mecánicas y térmicas que son diferentes a la capa del material fundido en el centro de la pieza. Bien, entonces esto digamos que es una medida importante en el diseño que se debe tener en cuenta, ya pues que también afecta la calidad y las propiedades de la pieza modelada. Bien, entonces digamos que estos parámetros que se ven allí, más que todo son de resistencia mecánica, apariencia superficial y contracción y distorsión como tal de la pieza. Bien, afecta como tal la contracción de lo que es de la pieza, y pues esto puede causar, digamos, no controlar esto, pues puede causar distorsiones o deformaciones en la pieza montada. Bien, entonces esos son parámetros que se pueden evaluar allí. Bien. Ok, entonces, tiempos de enfriamiento, pues también son importantes para tener allí en cuenta en qué zonas tiene más tiempo de enfriamiento. Puede que sean las zonas más críticas con más material, donde se requiera más resistencia mecánica, y pues esto puede alterar como tal nuestro proceso. Bien, entonces noten que desde una fase muy temprana, pues yo puedo validar muchos aspectos como tal del producto que se va a fabricar. ¿Bien? No sé si me siguieron hasta ahí, si hay alguna pregunta hasta este punto. No, Julián, quedó claro. Bien, perfecto. Entonces ya habíamos creado aquí nuestro proyecto. Ya inicializamos allí con nuestra plantilla. Eh, Allí digamos que encontramos ya alguna pieza. Allí nos cambió el aspecto como tal de la pieza, porque agregamos un material y pues él por defecto dentro de la librería dice que ese material es naranja. Igual nosotros le podemos cambiar el aspecto a la pieza. Bien, bien, vamos a empezar entonces con algunas herramientas que son básicas, pero que son las primeras que se deben utilizar. Y es, por ejemplo, la ubicación, ¿sí? Del eje de coordenadas, o los puntos, el punto de nuestro modelo, ¿sí? Para que lo tenga en base, pues, a lo que vamos a ir construyendo. Entonces, nosotros ahorita cuando hicimos el movimiento, él lo que hizo fue un volumen así como este que tenemos rectangular, ¿cierto? Y posicionó nuestro origen, básicamente, en el centro de todo ese volumen. Bien, en este caso nos conviene más que ese centro no sea allí,
sino que ese centro sea a nivel de esta cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues por esa misma cara puede que sea la superficie de partición como tal para esta pieza, ¿bien? Entonces vamos a hacer una reubicación. Esto no solamente es aquí por conveniencia, sino pues también cuando ustedes lo requieran hacer para ya el diseño de su molde, pues lo pueden hacer. Entonces, eso lo encuentran acá en la tercera herramienta, de izquierda a derecha, y se llama Mold CSYS, ¿sí? Entonces, en el Mold CSYS tenemos varias opciones para posicionar. Entonces, el que tiene actualmente puesto es en el centro del cuerpo, ¿bien? Pero ahora lo que vamos a hacer es en el centro de las caras seleccionadas. Entonces, ¿de cuál cara seleccionada? De esta cara que tenemos aquí, ¿bien? Entonces, allí lo que va a hacer es que nos va a trasladar desde este punto, ¿sí? Lo va a mover, digamos que en Z nada más. Entonces va a bajarlo de aquí y lo va a posicionar acá. ¿Ven? Entonces una vez leemos, ¿qué pasó? Nuevamente, voy a restaurar, center. Acá, ya. Entonces desbloqueen acá esta antes claro, lo que pasa es que originalmente lo que hace es bloquear el Z de posición, ¿sí? Entonces, cuando lo cambiamos acá, el Z sigue bloqueado, ¿bien? Entonces, por favor, chequeen de que se desbloquee este Z, ¿bien? Y vamos a seleccionar este parámetro en el centro de las caras seleccionadas, seleccionar las caras, y ahí ya lo tenemos en el punto donde lo necesitamos. Darle OK. Bien. Una vez hacemos esto, aquí tenemos el workpiece. Ese workpiece tenemos que actualizarlo, ¿sí? Porque este workpiece está asociado a la ubicación que tenía anteriormente. Bien. Entonces, ¿cómo lo actualizamos? Vamos a este grupo aquí nuevamente, donde tenemos el CSYS, y vamos acá a la opción de workpiece. Bien. En workpiece es donde podemos controlar, digamos que el tamaño de estos blank. Tenemos acá para el core y el cavity. Y lo podemos hacer sobre varios métodos, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, se define por un boceto, ¿bien? Entonces yo puedo cambiar estas dimensiones aquí y voy a cambiar mi workpiece, ¿bien? O lo puedo hacer por puntos de referencia, ¿bien? Entonces elijo un punto aquí de referencia y le empiezo a dar las magnitudes en negativo y en positivo, ¿sí? En este caso, pues es más gráfico y más sencillo por Sketch, pues tiene otros puntos de referencia diferentes. Lo que hace es toma el volumen como tal rectangular del producto y sobre los puntos de ese volumen genera unas cotas que son las que controlamos. Bien, bien, entonces vamos a resetear el tamaño. Aquí tenemos una flechita, vamos a resetearlo y con eso él ya lo adapta al cambio que se hizo. Entonces, aquí, digamos, esa distancia ya varió de acuerdo pues a la actualización que acabamos de hacer. Entonces, reset size. Vamos a darle OK y vamos a tener nuestro producto ya completamente ubicado el centro, nuestro workpiece ya el tamaño que necesitamos y completamente ubicado. Bien. Dentro de esta zona, que no lo vamos a hacer en este punto, también yo puedo generar familias de moldes. Entonces, por ejemplo, si quiero crear más cavidades o un patrón de cavidades, lo puedo hacer allí, ¿bien? O para balancear como tal las cavidades y los núcleos, tengo un layout de cavidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tiene una forma, un sentido como tal la pieza,
pues la idea es que la otra pieza, digamos que la misma referencia, queden invertidas para que esas cavidades queden como tal balanceadas. Entonces, aquí puedo empezar a jugar, ¿sí? Con la distribución de las cavidades, el blank del core and cavity, el centro, por ejemplo, del molde, hablándose de coordenadas, para que eso se vaya ajustando. ¿Bien? Entonces, eso podríamos hacer desde este punto. ¿Bien? No sé si me siguieron hasta ahí. Correcto, Julián. Bien, excelente. Yo creo que por hoy, bueno, podríamos avanzar acá un par de minutos más en hacer un chequeo como tal de regiones. Bien, entonces, ¿qué son las regiones? Las regiones, pues, va a ser qué pertenece al núcleo y qué pertenece a la cavidad. Bien. Eh, en México ustedes lo llaman corazón y cavidad, creo que es. Corazones y Le llamamos cavidad. macho cavidad. Ok, bueno, macho y cavidad. Bien, bien, en esta parte pues vamos a poder detectar o definir qué va a ser el macho y qué va a ser la cavidad, cuáles superficies van a pertenecer a qué. Bien, entonces vamos acá a esta herramienta, acá tenemos un grupo de partición que se llama Check Regions. Bien, cuando pasamos a Check Regions, lo que hace es que va a ocultar el workpiece. Bien, y vamos a generar un estudio, un cálculo allí de cómo va a salir la pieza. Entonces, en este caso es de dirección Z, positivo, ¿cierto? Es la que él nos pone. Y vamos a darle aquí calcular. Entonces, noten que acá hay un cuadro, suma y una resta y un igual. Vamos a darle calcular. ¿Bien? Ya cuando él termina allí de calcular, no nos bota una alerta, sino deja de cargar. Aquí dentro de esta misma ventana hay unas pestañas. ¿Bien? Tenemos la pestaña de región. ¿Bien? Y en región nos va a mostrar de lo que calculó qué corresponde al cavity y qué corresponde al core. ¿Bien? Una vez terminó esto, vamos a región y aquí tenemos set regions color. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar los colores a la región. ¿Bien? Entonces, ¿qué observamos acá? Aquí lo que observamos es que NX detectó que esta parte azul, ¿bien?, pertenece al core, que efectivamente es así. ¿Bien? Y la parte naranja es el cavity. ¿Bien? Pero hay un azul allí como agua marina, ¿bien? Que ese azul agua marina corresponde a regiones que están indefinidas, o sea, que no se sabe a qué pertenece. Entonces, de forma manual, lo que tenemos que hacer es pasar esas regiones a, em, ¿a qué? A una de las dos, a core o a cavity. Bien. Entonces, pasémoslas allí rápidamente y hoy terminaríamos hasta esta parte. Mañana empezaríamos a generar los parches, a diseñar la superficie de partición y ya pues a colocar todos los sistemas y subsistemas como tal del módulo. Bien. Entonces vamos a seleccionar. Entonces la parte superior pertenece al cavity, que es lo naranja. Bien, estas superficies que vemos aquí. Y vamos a pasarlas entonces. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esas caras. Observen que acá hay un botón que está activado, ¿sí? Chequen por favor que está en Cavity, porque lo que vamos a transformar es a Cavity. Entonces vamos a seleccionar todas estas superficies con un clic nada más. Esta superficie, esta de acá. Esta.
Bien, vamos a ir seleccionando cada una de ellas. Si seleccionaron algo mal, por ejemplo, seleccioné esta interna, lo que puedan hacer es Shift sostenido y vuelven y la seleccionan. Y de la de selección. Bien. Seleccionar esta, esta. Bien. Una vez digamos que ya tengan esta cantidad seleccionadas, por ejemplo, las que se notan allí más, le pueden dar a aplicar. Cuando le dan a aplicar, las convierten a la región donde está activado acá este botoncito. Bien. Ok. Entonces, aquí tenemos otras regiones. Por ejemplo, todo esto. Todas estas regiones. Vamos a transformar esto. Va a ser parte del core. Bien. Entonces vamos a mover el botón acá, core. Bien. Y vamos a seleccionar core. Y estas van a ir internas. Y aplicamos. Entonces va a volverse azul oscuro. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, todas estas caras que están aquí. De estas aberturas que hay acá. Entonces, para que sea más sencilla la selección, yo puedo hacer un cuadro de selección más o menos del tamaño de esto. Bien. Entonces miren que por debajo no selecciono nada. Y lo que tenemos que hacer es deseleccionar estas caras. Entonces con Shift sostenido, clic, 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 clic. Bien. Y aplicamos. Entonces ya las volvió core. Bien. Igual para estas. Rectángulo de selección, Shift sostenido, deseleccionamos. Chequeamos que por debajo no haya seleccionado nada. Bien, ahí está bien. Y aplicamos. ¿Listo? Igual para estas otras cuatro. Con el clic izquierdo sostenido realizamos un rectángulo. Deseleccionamos. Y aplicamos. Bien. Nuevamente acá a este lado. Deseleccionamos. Y aplicamos. Bien. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es llegar a qué? A que esta regiones indefinidas esté en cero. Bien. Si hay una región que no está definida, pues vamos a tener problemas para desarrollar la línea de partición y pues en efecto la superficie de partición. Bien. ¿Pudieron hacer la conversión? No sé qué hice, pero todo me lo aplicó en naranja Julián. Pero bueno, ya sería cuestión de que lo cheque. ¿Qué hice mal? Ok, dale. Bien. Yo creo que por hoy podemos dejar hasta aquí. Como les comenté, la idea es mañana continuar y pues tener el molde terminado como tal. Bien. Entonces, nada, vuelvo y les agradezco por la participación en este workshop. Espero em, que, que estén viendo, digamos, el potencial que tiene como tal esta herramienta, pues para validación de pieza, edición como tal de la pieza, y pues que sea un entorno, digamos que intuitivo como tal para el diseñador. Entonces, continuamos mañana. Por favor, guarden el archivo para que sobre ese archivo, pues, podamos continuar mañana. Bien. Entonces, les Bien. deseo una feliz resto de tarde y mañana continuaríamos.
Igualmente, Julián, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, ingenieros. Que tengan bonita tarde. Gracias, Julián. Dale, con mucho gusto. Gracias, Cristian. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego.